Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saludamos en este jueves 17 de septiembre del año 2020, el año de la pandemia. Les volvemos a saludar después de un día de descanso desde este espacio de No Apto para Cínicos con su servidor Jaime Hernández y como siempre nuestra querida productora Lourdes Salas, conocida como Hildy. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues hoy el presidente dijo en la mañana, dejó muy en claro en la mañana que no podrá haber un maxi proceso contra los expresidentes, sino que en primer lugar tendrá que determinar la Suprema Corte si acaso es constitucional el juicio, que la petición de la consulta, y después se tendrán que recabar pruebas, y entonces en ese contexto va a ser muy difícil que asistamos a un maxi proceso. Así es que ya va tomando cuerpo esto. La cosa es que se materialice. Una cosa es que el presidente diga que no va a haber maxi proceso, que seguramente se tendrá que juzgar a cada uno de los expresidentes. Digo, si es que se les juzga, se les tendrá que juzgar por sus faltas durante sus sexenios, pero no habrá un maxi proceso. No vamos, a pesar de que una inmensa mayoría de los ciudadanos desean un maxi proceso, yo creo que esa breva no va a caer del árbol. Así es que el presidente puntualizó hoy que ya hay dos posibilidades: la iniciativa de los ciudadanos que recabaron más de 2 millones de firmas en tiempo récord, a pesar de que el Reforma haya sugerido que fue algo así como trampa, algo así que se pactó, que se hizo por debajo de la mesa y que detrás de este operativo estuvieron solamente la gente de Reforma, cuando hay constancia que fueron muchísimos ciudadanos, muchísimos, los que han estado detrás de este esfuerzo. Y se volvió, yo ya digo que ya no es nota el hecho de que se meta contra el Reforma, que el periódico que volvió a llamar Pasquín. Y bueno, dice que no habrá un juicio sumario. Muchos hubiéramos deseado, la verdad, ver sentados en el banquillo de los acusados a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón sobre todo, ¿no? Y a Enrique Peña Nieto. Bueno, el caso es que no habrá maxi proceso. Vamos a ver en qué medida se logran recabar pruebas, se logran sustanciar las acusaciones que el presidente ha formulado a través de esta pregunta expresa que dirigió al Senado, y el Senado ya lo turnó al Tribunal Supremo. Vamos a hablar hoy también de esta nota, que son de estas notas, yo se los digo como corresponsal que trabajó durante mucho tiempo en Washington, de estas notas cajoneras que emiten tanto el Departamento de Estado como la Oficina Antinarcóticos de la Casa Blanca, en la que siempre amenazan con desertificar a México porque no ha hecho lo suficiente para combatir el tráfico de enervantes. Lo cierto es que son notas que ya son son notitas que cada vez que se presenta el informe anual que se produce por ahí del mes de febrero o marzo, y luego alguien lo resucita desde la Casa Blanca, pero son notas en las que ya saben, con el lenguaje más severo, Washington dice, México tiene que hacer, pues eso es, si ustedes hacen una breve revisión de los informes, van a ver que Washington repite una y otra vez la misma cantaleta, pero en ninguno de sus informes hace mención que tampoco ellos hacen mucho a favor, en contra de la compraventa de narcóticos, una crisis que, por cierto, comienza en los botequines de cada hogar en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de ello. Y también vamos a hablar cómo van las cosas en la Casa Blanca, en la lucha por la Casa Blanca. El presidente Donald Trump sigue orquestando esta serie de actos de campaña, lanzando mentiras, acusando a sus máximos responsables de mentir o decir inexactitudes. Insiste en que la vacuna va a estar a finales de octubre, es decir, antes de las elecciones, pero nadie. De hecho, según una encuesta publicada hoy por Pew Research, casi la mitad de los ciudadanos en Estados Unidos, me refiero al 49%,
el 49% de los ciudadanos en Estados Unidos no se aplicarían la vacuna si ésta estuviera disponible hoy mismo. 49%. Es una barbaridad, es mitad del país que dice yo no me vacunaría en este momento. Y fíjense la labor, la resistencia que hay entre millones de estadounidenses contra la vacuna, y eso es, muestra del recelo y del desdén que sienten, desconfían un poco de la administración Trump y de la vacuna que está promoviendo, y dos, hay un sector muy importante de gente que son antivacunas, que han seguido los cantos de las sirenas, de los famosos conspiranoicos que insisten en que las vacunas no van a servir de nada. Vamos a hablar también de cómo la lucha por el Nobel de la Paz puede terminar mal para Donald Trump, porque en el curso de los últimos días el nombre de Greta Thunberg, esta niña que lucha a favor contra el cambio climático, se está perfilando como la ganadora del premio Nobel. Imagínense el berrinche de Donald Trump en caso que le den a Greta Thunberg este galardón. Y pues más allá de esto hablaremos de otros temas, y espero que los que viven en la Ciudad de México no hayan sufrido ayer ningún percance con esta tromba, esta tormenta que realmente nos dejó a todos así con los pies encogidos, porque teníamos miedo de que el agua nos alcanzara, sobre todo en el área sur de la Ciudad de México. Bueno, dice María Zambrano, sigo pobre, no podemos ir a visitar. Pues nosotros también. No le acertamos, María Zambrano. La suerte no nos favoreció, como ves. Don Manuel Casas, ¿cómo estás? Doña Quetzo, Patsipatsi, Carmen Oro, Victoria Román Ceballos. Pues vamos a arrancar este programa. Hoy en la mañanera el presidente resultó interesante cómo se le preguntó por el tema de el procesamiento contra los expresidentes, y habló de estas encuestas de la gente entre la opinión pública, sobre las ganas que les tenemos a estos expresidentes. Y fíjense, 89.4 contra Peña Nieto, 88.5 contra Salinas de Gortari, 82.1 Felipe Calderón, 78% Vicente Fox y 74.3 Ernesto Zedillo. Esto según una encuesta de la Universal. Dice, el presidente advirtió aquí, pero además esto quiere decir la investigación y el procedimiento, el posible enjuiciamiento de estos presidentes tiene que apegarse a los procedimientos legales, o sea, no puede haber un juicio sumario. Tiene que demostrarse primero si hay culpabilidad, y para ello se tienen que presentar pruebas. Se tiene que resolver lo del fuero, que todavía no está resuelto, es decir, lo del 108 constitucional, y para que quede claro si acaso se pueden juzgar a los expresidentes, y las autoridades competentes son las que tienen que resolver, es decir, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Esto no es una encuesta ciudadana, porque como el Teatro Romano, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando sacaban y decían, ay, que le damos cuello a este pobre desgraciado? Pues todo el mundo decía, sí, no, o sí o no, o hay denle cuello o no le den cuello, sálvenlo. Imagínense si México se convirtiera en un circo romano, ¿no? ¿Cuánta gente ahí reunidos haríamos así? Que los pasen por ahí. Primero que les esculquen y que les encuentren todo lo que se llevaron. Y después al tambo. Y dice, esto marcaría una nueva etapa. Esa es la transformación, es demostrar que hay una auténtica democracia, que es el pueblo el que manda. Y entonces, vamos a ver si efectivamente estamos ante una nueva democracia. Vamos a ver qué dice la Suprema Corte. Hay gente que desconfía de las actitudes de algunos magistrados en la Suprema Corte, pero el presidente dijo hoy, vamos a confiar porque ahora no tienen alguien que esté encima de ellos y que les dé girando instrucciones.
Esperamos que efectivamente actúen en conciencia, pero ya saben que hay algunos magistrados, entre ellos Saldívar, que fue puesto por Calderón, que podría pronunciarse en sentido contrario al enjuiciamiento de estos presidentes. En fin. Y luego, acto seguido, el presidente entró al tema de esto que les platicaba, ¿no? De si acaso no le preocupa que Donald Trump haya amenazado a México con desertificarlo por no hacer suficiente en la lucha contra los narcotráficos. Yo les decía, yo fui corresponsal mucho tiempo en Washington y estas notas que son las notas cajoneras, que lo que pasa es que en México, yo no sé por qué tenemos esta obsesión, inflamos las notas. Lo que quiso decir el presidente, aquí lo que importa realmente es su relación con Donald Trump. Y a propósito de esto vamos a hablar no solamente de la importancia de estos informes que emite el Departamento de Estado cada año y después la Oficina Antinarcóticos, lo que se conoce como la SAR Antidrogas o el SAR Antidrogas de la Casa Blanca, que cada año también emite un reporte y se emite en el mismo sentido, es decir, acusando a todos los países, no solamente a México. Por ejemplo, en esta ocasión acusó también a Colombia, a Perú, a Bolivia de no estar haciendo lo suficiente, y a Venezuela. Y a Venezuela y a Bolivia sí los desertificó, porque no están haciendo lo suficiente. Pero con México hizo una excepción. ¿Por qué razón? Pues por la relación que hay entre López Obrador y Donald Trump. Entonces vamos a hablar, ahorita les voy a explicar un poco, no solo por qué este tipo de notas, los periódicos suelen llevárselas a la primera plana, porque claro, vende mucho, es un tema que vende mucho y especialmente si vas a tratar de criticar al gobierno en turno, en este caso al de López Obrador, que es lo que hizo Reforma. Vamos a escuchar lo que le presenta Chabela, lo que le pregunta a Chabela, la del Reforma, perdón, Isabela. Hildy me mira con ojo. Acerca del memorando presidencial que presentó el gobierno de Donald Trump, en el que dice que los decomisos de narcóticos en México son demasiado bajos y que México podría estar incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de control de drogas. Es un informe que se presenta cada año por parte del gobierno de Estados Unidos y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos. Es un punto de vista que se respeta, es una opinión básicamente, y no vamos nosotros a confrontarnos. Tenemos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y no vamos a caer en ninguna confrontación política. Entre otras cosas, además de que no hay problema, de que son muy buenas las relaciones, que no hay nada que temer, además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, es mejor esperar. Falta un mes y medio, falta poco tiempo. Y no amerita la declaración una contestación ni ríspida ni enérgica, porque es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Estamos trabajando todos los días trabajamos. No tenemos ninguna carga de conciencia.
pues es lo que hacemos todos los días. No hay riesgo de que les Desde hace algún tiempo se rinde. Entonces, ya conozco el documento, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a emitir un boletín, pero la recomendación que hice hoy en la mañana al secretario de Relaciones Exteriores es de que amor y paz, suave, 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 suave. No, ¿cómo voy a decir eso? No, es su derecho que tienen de opinar y nosotros lo respetamos, nada más. Pero con Estados Unidos. Pues ahí lo tienen, amor y paz. Fíjense, yo creo que vale mucho la pena, queridos amigos, analizar la respuesta a esta pregunta de los periodistas sobre si acaso no tiene miedo de que Estados Unidos le retire dinero. Y López Obrador responde de manera muy tranquila. Fíjese que una de las grandes virtudes que yo encuentro en este ejercicio de las mañaneras, es que antes, si aparece una nota en primera plana de un periódico diciendo Estados Unidos resucita la posible amenaza a México de la desertificación, todo el mundo, ay, en la madre, ¿no? Nos van a poner los gringos en la madre, ¿cuánto dinero nos van a quitar, no? Y la verdad es que esto es un trámite burocrático que se realiza cada año, ¿no, Gildy? Sí, porque pues es como un informe burocrático, ¿no? Donde el presidente tiene que hacer esa referencia y no tienen, o sea, no guarda ningún secreto, es algo público y es anual y tiene que hacerse. Sí. Es un requisito que tiene que cumplir la Casa Blanca. Y como tú dices, en cualquier momento se hacen grandes especulaciones y se cuelgan de la lámpara y dicen si van o si vienen, pero es algo que hemos visto constantemente cada año y que incluso tú decías, pero ¿por qué hacen tanto caso de Tanta algo laraca que no tiene mayor problema? Incluso, y fíjense, llegábamos los corresponsales en Washington a este extremo, decíamos, ya va a salir el reporte. Digo, ¿qué te apuestas que va a decir? México ha incumplido o sigue sin cumplir. O sea, era como un machote. Ya sabíamos lo que iba a decir el gobierno de Estados Unidos. Y claro, cuando metíamos nosotros la relación de la información que íbamos a vender cada día a México, los periódicos que tienen muy flaca memoria y los lectores más, decían, cuando mandábamos ¿cómo se llaman? El adelanto de México, me llamaban, oye, qué grave. Le digo, oye, güey, es lo mismo del año pasado, es el mismo lenguaje, revisa la hemeroteca, no infles esa pinche nota, no inflen perros, pero a los periódicos les encanta andar inflando perros. Entonces, dicho esto en el argot periodístico de los corresponsales que tenemos, y claro, y se preguntan las preguntas de Chabela, que dice, oiga, pero ¿no le van a quitar dinero, señor presidente? Pues es que esta niña no tiene mucha experiencia, no sabe cómo se maneja esto de los reportes anuales, y entonces quieren meter tenebra, no, que sí, que Estados Unidos, ay, nos va a desertificar, nos va a sacar de la lista de los niños buenos en la lucha contra el narcotráfico, cuando desde México una y otra vez se les ha dicho a Estados Unidos desde México, señores, controlen ustedes el tema también. Lo que les toca y que es mucho. Lo que les toca y es mucho. Ustedes saben, si lo hemos dicho una y otra vez, la crisis de los opiáceos en Estados Unidos no arrancó en México, no arrancó en Colombia, no, arrancó en los botiquines de cada uno de los hogares. ¿Por qué?
porque ha habido las farmacéuticas, han creado una crisis de opiáceos, de dependencia, de drogadicción brutal, que se acentuó después de la guerra de Vietnam. ¿Cuántos veteranos de Vietnam regresaron ya en plan de adictos? Y no les bastaba porque ya no podían comprar lo que les suministraba la seguridad social, y por eso empezaron a buscar droga que les caía por otros lados, heroína, cocaína, que les vendían del mercado irregular, ese sí que llegaba desde México o Colombia. Pero la crisis se inició durante la guerra de Vietnam o en el abuso de muchos ciudadanos con los opiáceos. Hay mucho abuso. Y esta crisis empieza en los botiquines de los hogares en Estados Unidos. Bueno, pero además otra cosa que vale la pena poner en contexto, lo que es el manejo de la política exterior de Estados Unidos, no solamente frente a México, sino frente al resto del mundo. Y fíjense, en este sentido, la revista Foreign Policy, que es una gran revista de análisis de lo que es la política exterior de Estados Unidos, ha comparado el manejo de la política exterior de Donald Trump con Alicia en el País de las Maravillas. Pero fíjense, les voy a leer esta parte que tiene que ver mucho con la publicación de este último libro de Bob Woodward, que dice así. Dice, una de las revelaciones más extrañas del último libro de Bob Woodward sobre la presidencia de Donald Trump, Rage, es ira o rabia, es que Jared Kushner le sugirió a Bob Woodward que la forma de entender a su suegro era meditar en la novela de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Aparentemente esto tenía la intención de ser un elogio, pero la adulación humillante no es nada nuevo entre los cortesanos de Trump. Lo que hace el comentario es que se destaque también, es casi completamente cierto, especialmente cuando se aplica la política exterior de Estados Unidos, aunque tal vez no de la manera que pretendía Kushner. Dicen, algunos de los paralelismos se encuentran en la superficie de la narrativa de Carroll. El progreso de Alice a lo largo de la historia, después de todo, consiste en gran parte en negociaciones con megalómanos irascibles, como la Reina de Corazones. Ya ven que la Reina de Corazones siempre andaba, ¡que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Entonces, este análisis de Foreign Policy coincide mucho en que Donald Trump es de este tipo de gentes irascibles, se entiende muy bien con los megalómanos y los dictadores, y le encanta cortar cabezas como la Reina de Corazones. Pero acá también hay otro más interesante. Fíjense, dice, las referencias a Alicia en el País de las Maravillas se usan generalmente como una abreviatura de la anarquía, que aparentemente es la intención de Kushner, con la implicación de que su suegro, es decir, Donald Trump, estaba en una posición única para navegar esas condiciones, es decir, saber manejar la política exterior de Estados Unidos frente a la anarquía y el caos. Pero cuando relees el libro y su secuela, Through the Looking Glass, es obvio que esto no es lo que está sucediendo en absoluto. Existe una estricta lógica interna que regula las acciones de los personajes. Está completamente separado de la lógica del mundo, más allá de la madriguera del conejo. Entonces, lo que sugiere este análisis de Foreign Policy es que el conejo, que vive en su cueva, solamente ve el mundo, no lo entiende, es incapaz de entender el mundo y todo lo ve desde su madriguera, el conejo, porque ya sabemos que Estados Unidos es un país autista, no es un país que no esté informado bien al 100% de lo que ocurre en su país vecino del sur, como México, o Canadá, o Europa. Donald Trump es ignorante, y aquí lo comparan como un conejo que está atrincherado en su madriguera en la Casa Blanca, que si se lleva bien, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, le importa un carajo el reporte de la Oficina Antinarcóticos de la Casa Blanca o el reporte anual del Departamento de Estado. El conejo, en este caso Donald Trump, que está desde su madriguera maquinando cómo va a ser para ganarse las elecciones o resolver el tema de la migración, es, primero, en el caso de México, mantener una relación formidable con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No importa que Andrés Manuel López Obrador esté en la antípoda
ideológica de su mundo. Lo que a él interesa es resolver el tema de la migración. Y lo ha resuelto. Ha obligado a México a destinar más de 26,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera que actúan como una extensión de la patrulla fronteriza. Eso es lo único que le importa a Donald Trump, porque puede decir que él ha resuelto el tema, ¿no? Otro ejemplo, el acuerdo que se acaba de firmar con Israel, entre Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. A Donald Trump le importan un carajo las implicaciones, no sabe, él lo que le importa es la fotografía, las escenas en televisión, firmando documentos que presentan como históricos, pero no alcanza a ver, no vislumbra, es incapaz de entender el análisis de largo alcance de estas decisiones. Por eso, si nos atenemos a este análisis que hace Foreign Policy, que se me hace brillante, Donald Trump es, en muchos sentidos, es el equivalente al no importa los medios, sino importan a dónde llegan. Y en esto hace referencia a la escena, yo no sé si la acuerdan, no sé si ustedes han leído esa novela genial de Lewis Carroll que dice, el gato solo sonrió cuando vio a Alice, parecía bondadoso, pensó Alice para sí, dice, todavía tenía garras muy largas y muchos dientes, por lo que sintió que debía ser tratado con respeto. Aquí Alice, yo lo voy a aplicar a Andrés Manuel López Obrador. Alice pensó, en este caso, Andrés Manuel López Obrador pensó que Trump, es decir, el gato de Cheshire, todavía tenía las garras muy largas y muchos dientes, por lo que sintió que debía ser tratado con respeto, o yo diría más en el caso del presidente de México, con cautela. Dice, el gato de Cheshire comenzó con bastante timidez, ya que no sabía en absoluto si le gustaría el nombre, sin embargo, solo se sonrió un poquito más. Dice, vamos, está contento hasta ahora, pensó Alice, y continuó, gato, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Y le contesta el gato, bueno, eso depende en gran medida de a dónde quieras llegar. Y le dice Alice, no me importa mucho a dónde. Y entonces le contesta el gato, pues entonces no importa en qué dirección vayas. Es decir, aquí dice, siempre que llegue a alguna parte, le responde Alice. Dice el gato, oh, seguro que harás eso, dijo el gato, si solo caminas lo suficiente. Entonces, este intercambio de Alice en el País de las Maravillas seguramente captura gran parte de la actitud de Trump, por ejemplo, hacia el Oriente Medio, donde sus posiciones previamente declaradas con su énfasis en retirarse de la región solo se cruzan al azar con sus políticas. ¿Ven? O sea, lo que quiere decir este artículo y lo que estoy tratando yo de transmitirles, no sé si lo estoy consiguiendo del todo, es que a Trump le importa un carajo el análisis que le presenten desde el Departamento de Estado o de los expertos en materia de antinarcóticos. Él lo que quiere es seguir llevándose bien con México. ¿Por qué? Porque México le está resolviendo un tema en materia migratoria. Y mientras tanto, los despistados de los periodistas y los editores de los periódicos piensan que esa es la nota, cuando la nota no es esa. La nota es cómo, a pesar de informes como el de la Casa Blanca o de memorándums, Trump se lleve bien con Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador es tan colmilludo que entiende que no puede responder esta pregunta con un tono contundente, decir, por los reyes, no. ¿Por qué? Porque entiende también que estamos en tiempos electorales en Estados Unidos. A veces la realidad es más compleja de lo que vemos en una simple página de un periódico. Pero pues claro, para eso hay que tener capacidad de análisis, tener información y tener muchísima experiencia. No sé si me he explicado lo suficiente. Hola, don Philip, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dice Carmen Arroyo, ¿ellos qué hacen para disminuir el número de adictos y consumidores? Jaime, ¿tú todavía crees en la democracia? Mira mi changarro. Por la primera vez en la historia de todas las tonterías, formar un gobierno de un conjunto de perdedores. ¿Te refieres a México o a Estados Unidos? A su changarro en Bélgica. Ah, sí, oye. Sí. A ver si luego lo analizamos ese tema, que está interesante también. Carmen, los decomisos son tan bajos, basta ver en Twitter la Guardia Nacional de la Sedena y de la CEMAR para ver que se están decomisando armas y drogas como nunca antes. Esto es cierto.
Beatriz Carrillo, tarde, pero llegué, buena tarde, bienvenida. Sergio Flores, ¿quién certifica al gobierno gringo? Efectivamente. ¿Quién certifica a Estados Unidos? ¿De cuándo acá Estados Unidos él tiene la autoridad moral para certificar? ¿No? Doña Adriana Soriano, Sergio Flores, ¿cuántos millones de dolaritos del diario hay en USA? Pues efectivamente. ¿Qué pasaría si mañana no hay nada de droga en Gringolandia? Pues no, imagínate. Les entraría, ¿cómo? La resaca, el mono. En España les entraría el mono, que se ponen así. Ay. Pelón, algo me dice que la sorpresa de octubre de Donald Trump será una guerra contra Irán. Puede ser. Óyeme, Pelón, ¿dónde andas tú, cuate? Digo, estábamos hablando del tema de cómo habíamos captado las partículas, las moléculas que están en las nubes de Venus. Te necesitábamos para que nos mandaras un reporte desde allá, desde las nubes de Venus, para la confirmación de la posible existencia de vida y no te encontramos. ¿Dónde andabas? ¿En qué satélite andabas controlando, Pelón? Luis Alberto Licalberto Leal, saludos. Bueno, pues eso está en lo que tiene que ver con esta notita de que si nos importa, de que Estados Unidos nos certifique o no. Yo, la neta, no creo, dudo mucho, ¿no? Bueno, y acto seguido, pues vino el tema de otra vez del cabeceo que tiene que ver con la recolección de firmas. Vamos a escuchar al presidente. Pertenecen a una élite, no recogen los sentimientos de la gente, no conocen el sentir del pueblo, son en realidad muy elitistas, no le tienen fe al pueblo. Entonces, sacan ayer 8 columnas, ¿no la tienes? Ponla. ¿Sabes qué me recordó? Lo que les he comentado cuando nos manifestábamos por lo del fraude electoral del 2006 y este periódico nos contaba y nos ponía alfilercitos y con notario público, miren, 8 columnas. Y además simulaba este periódico durante mucho tiempo que era independiente, que era de la llamada sociedad civil, y engañó a muchísimos. ¿Cómo le hicieron? Dice, ¿cómo me enteré? Bueno, pues yo tengo información para presentar mi escrito, estaba yo observando si iban a poder cumplir, porque era muy difícil. Y entonces, en las redes y con amigos, mandaba yo a preguntar cuántas llevaban. Jesús me informaba a diario. Y entonces por eso opiné, y que por qué dije 800,000 y luego fueron 2 millones. Bueno, porque eran las que tenían foliadas. Al final, un día antes, creo que tenían 1,200,000, pero le faltaba ponerle el número y lo lograron. Pero claro, ¿cómo este periódico va a querer que se lleve a cabo una consulta para enjuiciar en el marco de la legalidad y con respeto a los procedimientos legales a Carlos Salinas de Gortari? Si este periódico surge durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Bueno, ahí tenemos la alusión que hace el presidente a las 8 columnas de el Reforma. Yo aquí quería preguntarle yo a Hildy, ¿vale la pena que el presidente se meta un día sí y otro también contra el Reforma? Pues a mí me parece que no. Yo creo que Reforma va a estar ahí y de acuerdo con la libertad de expresión va a seguir estando ahí. Y si se quiere poner sus titulares exagerados, si quiere inventarse notas y todo lo demás, pues es la misma gente la que se da cuenta. De verdad, yo estaba pensando, ahora que hablabas incluso de lo que escribías acerca de lo que pasaba en Estados Unidos desde Washington o desde cualquier otra parte del mundo, eh, la verdad es que los periódicos tienen un tiraje muy bajito para Ujú. el número de habitantes que hay en este país. O sea, es asombroso que en México los periódicos existan para tan pocas personas Sí. y que tengan muy pocos lectores. Hay muy poca gente que lee los periódicos. Y no es ahora. Esto ya tiene muchísimos años. Casi siempre los periódicos han sido para una élite de personas que los leen ávidamente, analizan y todo lo demás. Entonces, si tú te estás refiriendo cada rato al Reforma y te bajas a ese nivel de Confrontación. confrontación, pues a mí me parece que el nivel del presidente, por su investidura, debe de estar por encima de eso. Yo no creo que tengas que estar... Mira, yo creo que sí es verdad que tiene derecho, y qué bueno que lo utilice, a decir esta información es mentira y esta información. Pero ya después de llamarlo pasquín, de llamarlo mentiroso, se me hace que es un desgaste que no viene a cuento y que al contrario le lanza a la curiosidad de la gente el revisar el Reforma, por ejemplo, Sí. ¿no? O el Seguir al fijarse en su Reforma. titular cuando Le, pasa por la le calle. hace publicidad al Es Reforma. una publicidad, y además me parece que no tendría que desgastarse en eso. Simple y sencillamente con decir en un periódico el día de hoy se dice esto y ya está. Y esa no es la información, es esta. Y ya. Pero encontrarse de frente todos los días con el Reforma, a mí me parece que es un desgaste, que es darle demasiada importancia a algo que no lo tiene, porque ahí va a estar y va a seguir diciendo lo que quiera, e incluso está convirtiendo al Reforma en una bandera Sí. de la oposición, porque ahora parece que todos se juntan, ¿no? Y apoyan al Reforma para que siga fustigando y diciendo tonterías. No. Entonces, a mí no me parece, porque además, si lo que va a hacer el presidente es respetar la libertad de expresión, entonces no tiene caso que esté atormentándonos todos los días con las tonterías del Reforma. O sea, Sí, por favor, por favor. Yo creo, no, a mí me parece que no tendría que rebajarse a ese nivel. Está muy por encima. O sea, la investidura presidencial está muy por encima de este tipo de dimes y diretes. sí. Y el poder del púlpito, como se le conoce a esta forma, a este discurso presidencial, la capacidad del poder del púlpito que tiene el presidente, debería utilizarlo en causas más a la altura de las circunstancias y no pelear. Es que hay cosas muy importantes. Hay cosas muy importantes que hay que destacar. Y en la mañana, esa conferencia de prensa que es ya habitual y que va a estar ahí Y que la ven los millones, 365 días del millones. año y que la ven millones de gente, yo creo que debería de ser de más altura. O sea, hablar de estos verdaderos problemas nacionales que nos tienen a todos preocupados, Sí. que lo preocupan al presidente también y que preocupan al equipo de gobierno. Y la verdad es que por más que Reforma quiera hacerla, digo, es un periódico. Y
seguirá como debe ser en una democracia, pero no hay que darle tantos atributos, ¿no? Yo creo, Y considerarlo todos los días. y yo creo que, por ejemplo, si ustedes analizan un caso, por ejemplo, como Dinamarca, o como Suecia, incluso como España, pero sobre todo en los países más avanzados, la prensa no se esconde detrás de la libertad de expresión para defender su agenda. Hay periódicos que los dueños son empresarios y que se lanzan contra el primer ministro y su gabinete Pues sí, o sea, para... están bastante bien clasificados, ¿no? Sí. Pues en España, tiene nuestra misma lengua y que es fácil de encontrarlos en la red, pues es muy fácil saber quiénes de los conservadores, quiénes son de izquierda, quiénes son comunistas, quiénes son promonárquicos, quiénes son separatistas. Exacto. Entonces, no creo que tenga mayor interés. Van a estar ahí. Y siempre, como pasa en los países escandinavos, tienen una prensa muy rijosa. Pero la cuestión es que no puedes estar siempre hablando de ellos. A ver, espérame tantito. ¿Puedes checar algo que está saltando de Jesús Seade? No sé Sí, ya lo tengo. Que no está... que no lo recibieron. Su candidatura. ¿No la recibieron? No. ¿Se viene abajo? Rechazaron, sí. Wow. Sí, aquí lo tengo. Mira. Perdón, A ver, ¿dónde está? Uy. Rechaza... no. Ese es el... Sí, Seade queda eliminado para dirigir la Organización Mundial del Comercio. El subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Jesús Seade, fue eliminado de la carrera para dirigir la Organización Mundial del Comercio, OMC, después de la primera de 3 rondas de consultas, dijo a Reuters una fuente conocedora del proceso. El veterano funcionario ayudó a fundar la OMC con sede en Ginebra a principios de la década de 1990 y más recientemente dirigió el equipo de negociación mexicano para modernizar un acuerdo comercial en Norteamérica, el recién firmado acuerdo comercial con Estados Unidos. Pues eso es todo el avance que nos da Reuters. Pues como diría el clásico, y esto dicho con todo respeto y afecto a Jesús Seade, pues lástima, Margarito, lástima. O sea, yo creo que Jesús Seade era un buen candidato para dirigir la OMC, tenía la experiencia, tenía el historial, y era un candidato que iba a ser necesario en la nueva etapa porque teniendo a un presidente como Joe Biden, hubiera sido muy bueno tener ahí a Jesús Seade, porque íbamos a tener un interlocutor muy hábil, muy inteligente, que habla distintos idiomas, que conoce muy bien las entrañas de la OMC, pero supongo que están ganando en esta apuesta los candidatos de África, que están presionando mucho, y sobre todo una mujer, que sea una mujer la próxima directora de la OMC. Bueno, después, si hay necesidad, extendemos esta noticia, pero seguimos con el tema de Reforma. Dice Mario Dávila Cervantes, en nombre de la libertad de expresión, dice, ¿cómo soban esa frase? Mario Dávila Cervantes, Carmen, pues pienso que no es meterse con el Reforma. El presidente tiene derecho a defenderse y defender la verdad. Mario Dávila Cervantes, a mí no me han dado un terreno en Avenida Reforma en nombre de la libertad de expresión. Agarren la onda ya. Mardior, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En este caso, sí es muy importante que el presidente defienda a los ciudadanos que hicimos el esfuerzo. El desprecio a los ciudadanos no es aceptable. El Reforma es la voz de los golpistas. Se tiene que confrontar y evidenciar. Mirta, yo estoy de acuerdo en que ya debe ponerse un límite a la confrontación entre gobierno y medios porque se destina tiempo y energía a algo irremediable. Hay mucho que atender. Mario Dávila, que calle como momia el presidente en nombre de la libertad de expresión. Alejandro Ávila, el expresidente desmiente y calle las fake news con su palabra, no como los otros presidentes que lo silenciaban con dinero, pero
Los diarios son importantes aunque no siempre estemos de acuerdo. En Estados Unidos todos los días trato de leer Washington Post, Los Angeles Times y New York Times. Guadalupe Fragoso. Pero no solo es Reforma, son demasiados medios que sacan de contexto lo que está pasando. Si no fuera por las aclaraciones en las mañaneras nos quedaríamos con las ideas falsas. Y aún así hay mucha desinformación. Sergio Flores, AMLO, presidente patriota, pragmático, nadando en pus. Mirita, también el presidente tiene el derecho de poner en su lugar a un medio que no sirve como tal. El Reforma es un periodicucho de mierda. No reforma, es para el gobierno. Mario Dávila, me voy, ya estuvo. No te vayas, no le saques, Mario. No, yo creo que el presidente tiene todo su derecho a enmendarle la plana a quien sea, y a desmentir y a rectificar notas y titulares, eso sí. Pero, o sea, personalizar siempre es lo que desgasta. O sea, personalizar, no tiene caso meterse tanto tiempo con un periódico. Ya llevamos hablando de Reforma, ¿cuánto tiempo? Bastante. O sea, es demasiado, es darle demasiada importancia. Yo creo que es demasiada importancia, que no. Lo que tiene importancia es decir cómo son las cosas. Bueno, yo creo que desde siempre aquí en este espacio, desde un comienzo, les he dicho que yo soy un creedor ferviente de lo que yo llamo el periodismo total. ¿Qué debe entenderse por periodismo total? Periodismo total es aquel tipo de periodismo que todos los días acude a las urnas, todos los días, no cada 6 años, no cada 4 años, no cada 3 años, no, todos los días salimos a las urnas a presentar nuestro punto de vista, la información que tenemos para... es como si pusiéramos nuestro puesto de pescado. Y entonces ustedes digan, no, este pescado huele mal, ¿no? Este pinche pescado se me hace que... Y así hay mucha gente que va... Entonces, no, este puestecito, aunque es pequeñito, tiene un pescado de calidad. Y mira los camaroncitos, qué bonitos están. Así es este negocio del periodismo total. La gente está en su derecho de elegir cuál es la fuente informativa de la que se va a nutrir. Yo, por problemas de formación profesional, como le quieran llamar, tengo por costumbre leer periódicos con los que no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque los tengo que leer, porque si no, ¿cómo los voy a criticar o cómo voy a dar un punto de vista, ¿no? Hay periódicos a los que admiro profundamente, hay periódicos a los que aborrezco, bien sea por su línea editorial, bien porque explotan a sus reporteros y sus trabajadores, no los respetan. En los tiempos que corren, que son muy canallas, hay muchos medios que están maltratando a sus reporteros, les pagan una mierda, salarios de mierda, los maltratan. Yo desprecio, son unos pusilánimes, pero también desprecio mucho a los medios, en este caso Reforma, que tienen una política, una agenda bien marcada, que es la agenda del sector empresarial. Entonces, si ya sabemos por dónde van, ¿para qué desperdiciar tiempo y energía? ¿Para qué desperdiciar el púlpito presidencial para dedicarles cuando ya los ciudadanos tomaron una decisión por adelantado? Otro elemento a tener en cuenta. Yo creo que, como decía Hildy, los periódicos son medios que se consumen entre un sector muy, muy, muy reducido de la población. Aquí la información que consumen los ciudadanos llega fundamentalmente a través de la televisión, que durante mucho tiempo, y la radio, que se han llevado durante mucho tiempo la gran parte de la tajada del pastel publicitario. Y los medios los lee, la verdad, muy poca gente. Los periódicos. Y miren que yo soy un periodista de medio impreso. O sea, yo cuando escribía desde España, desde Europa, desde París, desde Bruselas, desde Washington, o como enviado especial cubriendo una zona de conflicto en Irak, en Afganistán, en Bagdad, o un tsunami en Banda Aceh, Indonesia, o en Tailandia, o un golpe de estado desde Haití, yo sabía que lo que yo escribía, por más exclusivo y por más fascinante que me pareciera a mí, iba a llegar a un grupo muy reducido de gente. ¿Por qué?
porque no tenía el poder de transmitirlo a través de la televisión, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente debería de alguna manera reconsiderar, no dejar de denunciar, no dejar de puntualizar, decir, este periódico está equivocado y se acabó, ya. ¿Por qué? Porque eso es convertir a Reforma en algo que no es, lo está convirtiendo en víctima de la libertad de expresión. E Isabela González, la reportera, ya la está convirtiendo en heroína. Porque la Isabela, la Chabela está con su pobre rostro ay, pero, presidente, y entonces todo el mundo piensa, ay, pobrecita muchacha, no, está ahí preguntando, ahí lo que seguramente le dicen sus jefes, pero hay mucha gente, aunque no me lo quieran creer, que en Estados Unidos, por ejemplo, que son unos completos ignorantes de lo que es la realidad política y social en México, creen que de verdad el presidente está agrediendo a un medio de comunicación que es independiente. Y de verdad hay gente que en Estados Unidos dice, oye, ¿es cierto que el presidente está atacando a un periódico importante como Reforma? Le digo, sí, pero a ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico qué es el diario Reforma? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es su agenda política? ¿Qué cosas son capaces de hacer? Así es que en este sentido, yo creo que chale. Dice ¿Qué es eso? Dice Antonieta Carlos, saludos tarde, pero aquí se me olvidó saludar. Yo estoy viendo hace rato. ¿Cuántos lectores tendrá el Reforma? ¿Serio y mentiroso? Sin dinero la mayoría. Pues de verdad que hay muy poca gente que lo lee. Y además el Reforma cometió otro grave error de pedir suscripción. Si ustedes quieren leer el Reforma, tienen que pagar una suscripción para leerlo. Lo cual es convertir ese periódico en un medio aún más, saben, que tiene poco alcance. Ellos mismos se ponen una barrera, un muro, ¿no? Y si no derribas ese muro pagando una suscripción, no te enteras de lo que está ocurriendo. Ese periódico lo lee la gente que tiene recursos económicos, porque a la gente les gusta leer algo que esté de acuerdo con sus ideas. Sí, además tiene derecho de existir un periódico que sea conservador, que sea de derecha, pues sí. Sí, o sea, yo... Mientras no haga llame a la revolución, o llame a golpear a alguien, o llame a cualquier tipo de acto violento. Pues, y además, yo creo que tenemos eso, que darnos cuenta de que hay una pluralidad dentro de los medios de comunicación. Bueno, vámonos ahora al análisis de... Fíjense, mientras Donald Trump se sigue tropezando con sus propias mentiras, diciendo que la vacuna va a estar lista en octubre, que desmiente a sus propios responsables de sanidad, como el director del Centro para el Control de Enfermedades, o el doctor Anthony Fauci, que es el director del Instituto para Enfermedades Infecciosas, los dos han señalado que el cubrebocas es fundamental. Pues ayer Donald Trump los desautoriza. ¿Por qué? Porque él sabe que su base, la base de radicales que tiene, también no creen en el tema del COVID y dicen que a ellos no les va a pasar nada. Pues son negacionistas, conspiracionistas, antivacunas, terraplanistas. Son terraplanistas que dicen que la Tierra es plana. O sea, este tipo de gente que es de veras, es demencial. Bueno, a pesar de ello, de que él sigue contando con su base, hay datos que últimamente, en los últimos días, están resultando muy preocupantes para su candidatura. Miren aquí, la última proyección de 538 es una página muy que simulan 40,000 veces cada día una elección para ver quién gana. Y en estos momentos, si fueran las elecciones, Joe Biden ganaría con un margen brutal, 76% contra 24% de Donald Trump. Entonces, ¿le está funcionando la estrategia a Donald Trump? La respuesta es no. Y tampoco le está funcionando en otro frente que es más preocupante todavía para el propio Trump.
Aquí, esta es una nota de The Economist. Dice, ¿por qué Donald Trump está perdiendo el apoyo de los blancos sin títulos universitarios? Y esto sí que es muy preocupante para Donald Trump, porque ya sabemos, la base electoral de Donald Trump, la que lo llevó al poder en 2016, eran el blanco sin demasiados estudios, que lo movió básicamente el resentimiento social y el sexismo. Es decir, son blancos poco cultos que ven a los inmigrantes como sus enemigos, pero además son machistas, ¿no? Entonces, a diferencia del 2016, en esta ocasión, esta base de blancos con títulos universitarios está comenzando a desertar. ¿Por qué razón? Básicamente porque muchos de ellos se dieron cuenta que lo que ocurrió durante la violencia del movimiento de Black Lives Matter era legítimo. ¿Por qué? Porque saben que en Estados Unidos hay discriminación racial, saben que los negros la han pasado mal durante décadas. Hay más negros, ciudadanos de raza negra, en las cárceles de Estados Unidos que cualquier otra minoría. Entonces dice, fíjense esta historia, dice, algunos podrían pensar que como el presidente Donald Trump abandonaría la estrategia de campaña racialmente divisiva que adoptó en 2016. En todo caso, la ha perseguido con más tenacidad. En julio, Trump llamó a Black Lives Matter un símbolo del odio. Días después, hablando en Mount Rushmore, describió los esfuerzos para eliminar los monumentos confederados en el sur, considerados por muchos como símbolo de supremacía blanca, como una campaña despiadada para borrar nuestra historia. Después de que la policía disparara contra Jacob Blake, un hombre negro desarmado que provocó protestas y disturbios en Kenosha, Wisconsin, Trump advirtió que si no era reelegido, los suburbios de Estados Unidos estarían invadidos por saqueadores y viviendas personas de bajos ingresos. Pero fíjense, según un análisis de Economist con datos de encuestas de la Universidad de California, Los Ángeles y Democracy Fund, una organización benéfica, este grupo, es decir, la gente, dice, este grupo tiende a ser menos tolerante con las minorías. Estas actitudes son altamente positivas del comportamiento electoral. Altamente predictivas del comportamiento electoral. Estimamos, fíjense, que entre los votantes que se ubicaron en el porcentaje del 25% más alto en cuestiones de raza, un grupo que los científicos sociales podrían llamar racialmente resentido, el 89% votó por Trump. El grupo racialmente resentido en el 2016, el 89% votó por Trump. Pero fíjense, entre los votantes del último trimestre, solo el 5% se ha inclinado por el candidato republicano. O sea, Trump ha estado perdiendo terreno con el grupo demográfico que durante mucho tiempo se le consideró el más racista. Es impresionante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Donald Trump ha basado su estrategia en explotar el odio racial. Pues resulta ser que esta base, que es considerada resentida socialmente, está abandonando a Donald Trump, con lo cual Trump se está quedando sin su ejército de racistas. Así es que está muy interesante este golpe de los electores más resentidos que acompañaron a Donald Trump en su victoria del 2016. Pero además hay otro elemento a tomar en cuenta. Hoy mismo, el director del FBI confirmó en una audiencia que el FBI ha iniciado una campaña para tratar de denigrar a Joe Biden. A ver, vamos a traducirlo al español. El director del FBI afirma que el objetivo de Rusia es denigrar a Biden, al candidato demócrata, antes de las elecciones. El director del FBI, Christopher R. Wray, dijo al Congreso este jueves que Rusia todavía está trabajando para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que espera denigrar al ex vicepresidente Joe Biden porque ve al candidato demócrata como parte de una política estadounidense antagónica a los intereses de Moscú. La política del año electoral estuvo al frente y al centro de la audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre las amenazas al país. Los legisladores presionaron a Wray para que interviniera en una variedad de temas en los que la política, el extremismo y la violencia se superponen.
comillas, el consenso de la comunidad de inteligencia es que Rusia sigue intentando influir en nuestras elecciones, dijo Wray. A diferencia del 2016, cuando los esfuerzos de interferencia más serios involucraron piratear los correos electrónicos de los demócratas y los sistemas electorales estatales, Wray dijo que la actividad rusa en lo que va del año parece más limitada a campañas de desinformación. O sea, amigos, ojo con las campañas de desinformación, sobre todo de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. Pelón, abusado, abusado, Pelón. Ahí te tenemos como nuestra pica de Flandes. Tú, abusado, Pelón dice, su mensaje de ley y orden ha fallado. Trump trató de usar el tiroteo hacia 2 policías de Los Ángeles para fines políticos y no lo ayudó a las encuestas. Eso es interesante lo que señala el Pelón, que tiene que decir que la gente a ver, Antonieta Carlos dice, sí tiene derecho, pero ahí tenemos Excelsior, Universal, Reforma, El Heraldo, echando un montón visual en redes y en los pocos puestos de periódicos. También hay derecho a poner sus sitios. Sí, estoy de acuerdo. Claro que sí. Dice, hasta la Asociación de Científicos de Estados Unidos, dice Philip, está llamando a la gente para votar. Esto fue una supernota, Sí. Es la primera vez en la historia que los científicos se están metiendo en temas políticos. Es que yo creo, los científicos dijeron, ya basta, hemos tenido un presidente ignorante, ya basta, ¿no? Porque está en juego, pónganse a pensar, el calentamiento global y el COVID, que ha dejado 200,000 muertos. Por cierto, hablando de ciencia y hablando de calentamiento global, dicen las lenguas, las malas lenguas y las buenas lenguas, que una personita que se está acercando a la final de los premios Nobel de la Paz en este año es Greta Thunberg. Imagínense, si le dan el precio a Greta, el berrinche que va a hacer Donald Trump. Pues sí, porque Greta ya incluso lo ha criticado, ¿no? Exacto. Se ha metido con él en varias ocasiones. Así es de que muy seguramente si esto llegara a pasar, pues sería muy bueno para Greta y pues gozaríamos mucho porque pues ha sido siempre una de las... Desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, lo que quiere es ser Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y podría ser este año para la activista ecológica Greta Thunberg y el movimiento Fridays for Future, para resaltar el vínculo entre el daño ambiental y la amenaza a la paz y la seguridad. Eso es lo que consideran algunos expertos. El ganador del premio de $1 millón, posiblemente el mayor galardón del mundo, será anunciado en Oslo este próximo 9 de octubre. Y hay 318 candidatos al premio. La chica sueca tiene 17 años y fue nominado por 3 legisladores noruegos y 2 parlamentarios suecos, y si gana, lo recibiría a la misma edad que Malala Yousafzai de Pakistán, la premio Nobel más joven hasta el momento. Para todos aquellos que se acuerden de ese gran premio que se llevó Malala, pues habría otra chica así de joven. Ashley Smith, historiadora y autora de varios libros sobre el premio, dijo que Thunberg sería una fuerte candidata para el premio de este año, su segunda nominación en otros tantos años. Con los incendios forestales de la costa oeste de Estados Unidos y el aumento de la temperatura en el Ártico, dejando a la gente ya sin dudas sobre el calentamiento global. Dice que ni una sola persona ha hecho más que ella para que el mundo se concentre en el cambio climático. El comité ha otorgado el premio a los ambientalistas antes, comenzando con Wangari Maathai de Kenia en 2004 por su campaña para plantar 30 millones de árboles en África, y en 2007 a Al Gore y al panel intergubernamental sobre cambio climático. En la era de la crisis de coronavirus, el comité también podría optar por destacar la amenaza de las pandemias para la paz y la seguridad, dijo Dan Smith, director del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Existe una relación entre el daño ambiental y nuestros crecientes problemas con las pandemias,
Y me pregunto si el Comité del Premio Nobel de la Paz querrá destacar eso, dijo a Reuters. Pues ojalá se lo den a Greta, la verdad. Sería fantástico. Se lo merece. Y una cosa es segura. Yo no, la verdad dudo mucho que se le den a Donald Trump. Pues ya sería de verdad que monstruoso que se le diera el Premio Nobel de la Paz después de haber radicalizado a la gente, después de haber resucitado y afilado el racismo, después de los atropellos contra las mujeres, después de estar interviniendo de manera atroz en contra de los inmigrantes. Después de haber ocultado información que ha causado más de 200 muertes por COVID. Sí. Y después de seguir negando el impacto que tiene el cambio climático en los incendios que sobre todo están destruyendo bosques en la parte occidental de Estados Unidos. Sí, y después de haber roto todos los convenios internacionales contra el cambio climático, para mejorar el ecosistema, para mejorar los derechos humanos, se ha metido con todos. Su último gran golpe fue sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Como dice Philip, pues mejor que le den el premio Nobel a la ignorancia. Eso, sí, valdría más, creo que tendría más sentido. No sé, yo tengo mis dudas sobre Greta. ¿Por qué? ¿Por qué, chamaca? A ver, explica, Carmen, ¿por qué? Dice, no mames, güey, el premio Nobel se lo deberían de dar a Julian Assange y Edward Snowden para ver lo que ellos hacían con ese premio. Pues fíjate que no es mala idea, ¿eh? No es mala idea, pero sospecho que sería, si se lo dieran a Snowden y a Assange, sería un premio con el que muchos estarían de acuerdo, pero otros no tanto, ¿eh? Sería muy polémico. Yo creo que el premio a favor de Greta estaría mejor recibido. Y y vámonos, ahora sí, ya casi cerrando. Fíjense que se acuerdan que estos días hemos estado hablando de la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México. Nosotros fuimos, Gildy, sobre todo, de las gentes que abogaron a favor de entender a estas mujeres que están desesperadas porque sus casos pues, han sido ahí archivados, poca gente les hace caso, sobre todo en el caso de mujeres en los estados de la República, en los distintos estados de la República. Por eso mismo resulta hoy realmente triste, muy triste, vergonzoso, diría yo, que se estén jalando de la greña al interior de esta casa que han ocupado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el tema de los fondos, de los recursos que se supone Gobernación les habría dado. Hay una serie de dimes y diretes entre estas mujeres que tomaron por asalto la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La verdad que esto se ha convertido en un pleito de quinto patio. Fíjense, es que es de verdad. Acusan a una de ellas, a la tal Yesenia, de quedarse con el dinero. Escuchen. Y también tenemos que tener control sobre tu cuenta, Yesenia. Queremos cuentas claras. Queremos cuentas claras. Queremos cuentas. ¿Yesenia los representa a todos? Es que Yesenia. Queremos cuentas. Nada, le han depositado a Yesenia. Ella quiere Un chingo. cuentas de lo que le han depositado. Claro que sí. Ahí está. Esa es la hija de Yesenia. Sí. Ya. Es su hija, ¿no? ¿Por qué quieren los cuadros? ¿Qué tienen los cuadros? Estás involucrada emocionalmente. Los cuadros ya los dio el autor. 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 Y se los dieron a Judith. Se los dieron a Judith, el autor. Da la cara. Rata. Ella también es la rata. Honorable dinero y se va siempre, Yesenia. Aquí están las pruebas de que Yesenia no quiere dar cuentas claras.
es una vendida. Está pidiendo dinero para ustedes. Esta de Gris es su hija y la defiende. Y esa también de Gris también es una rata. Los estados de cuenta, porque los donativos han sido para todos, no para la familia. No para tu familia, nada más. Esa es la cuestión. No es posible que estemos iniciando una conversación civilizadamente. Vamos a hablar, a ver, no se va a silenciar, no se va a oprimir, no se va a nada. Dejemos hablar a cada uno lo que tenga que decir y cuando se le dé la palabra, va a exponer lo que quiere. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a quitar, no vamos a interrumpirnos, cada quien va a exponer lo que quiere decir. ¿Puedo hablar? Estaba hablando. ¿Cómo ven? ¿Qué te parece, Gili? Pues es una fractura. Hay dos tipos bueno, son dos grupos diferentes, muy diferentes. Un grupo es de las madres o las familiares de las víctimas de asesinatos y desaparecidos, que fueron los que llegaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, directamente familiares de las víctimas de feminicidios o de desapariciones y todo esto. Cuando hicieron la toma de la CNDH, después se unió un grupo de feministas que son las caretas negras o las... Esos que son más anárquicas que otra cosa. El bloque negro feminista. Y entonces, como se abrió como una casa así de lleguen todos y apoyen y todo lo demás, pues se fue perfilando así de una manera muy natural, si se puede llamar así. Pero poco a poco se fue tomando consistencia y llamó muchísimo la atención. Y entonces había esta señora que se llama Yesenia, que tomaba mucho poder porque es muy chapalante, muy bronca y dice las cosas así como sin tapujos, ¿no? Habla como una metralla. Habla como una metralla y lo demás. Y entonces, pero entre ella y otra mujer, ay, que no me acuerdo su nombre, además de Yesenia Zamudio, no me acuerdo, ya empezaba a haber roces. Porque sí que la mujer llama mucho la atención y es la que sale en todas partes. Chupa mucho cuadro. Pero luego llegaron el bloque negro, ¿no? Y también quieren su cuota de poder y su cuota de todo. Es decir, yo creo que no esperaban, y porque es un movimiento que es muy... no es organizado, no es un movimiento que tenga una cabeza líder que esté estructurando lo que ahí está pasando. Y no es que sean anarquistas, más bien es que es una organización muy, muy rupestre, muy natural, muy desde el fondo de sus... Muy orgánica. Muy orgánica. Entonces, desde el fondo de sus sentimientos y de sus necesidades y sus depresiones y todo lo que quieras. Y de su desesperación. Y sobre todo de su desesperación, rabia. Claro. Entonces, pues ellas van hacia adelante y se lanzan porque no es un feminismo estructurado, ¿no? Sino es vivido, es que son sus vivencias. Ya, pero lo entiendo, pero entiendo mucho la raíz de este problema. Pero que se estén peleando por el dinero... El dinero siempre es una forma de pelearse. Donde hay dinero siempre hay pleitos. Tienes que tener muy clarísimo quién va a llevar las cuentas y tienes que tener muy clarísimo de qué manera se va a administrar. O sea, tienes que nombrar un administrador, tienes que tener confianza en alguien que lleve las cuentas, porque así como están ellas, pues nada más no. O sea, se supone que entra dinero por una cuenta, por la otra, los cuadros, los no sé qué, y entonces siempre sucede esto cuando las cosas son desorganizadas y cuando no se tiene una estructura de liderazgo reconocido.
Entonces, pues tiene que pasar esto, tiene que pasar esto porque yo creo que no esperaban que tuvieran esa acogida y que llegaran víveres en cantidad, que llegaran donaciones en cantidad. Que la recibiera la Secretaría de Gobernación. Sí, no, eso yo creo que será el punto de partida. Ellas solo querían hablar con alguien que les pudiera resolver. Y se fueron a la cabeza, que fue Olga Sánchez Cordero. No, yo creo que lo que no esperaban era la parte económica y de donaciones. Eso es lo que no esperaban. Entonces, no están preparadas para eso. Claro, y entonces todo el mundo sospecha de todo el mundo y todo el mundo cree que se van a llevar el gato al agua. Como decía, la codicia rompió el saco. La codicia rompe el saco, la desconfianza. Y yo creo que se nota, pues, que no es un movimiento bien estructurado, ¿no? Específicamente el de esta toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Histórico. Dice María Zambrano, parece un paseo de la Lagunilla. El caminante dice, el género no perdona la conducta ni la ignorancia. Mercedes Morales, como siempre hay infiltrados y son los ganones. Carmen Oro, más que refugio, eso es una posilga. El caminante, exacto. Bueno, sí, también debemos de pensar que ahí adentro hay un montón de gente, había creo que 100 personas, o sea, vaya, si no está estructurado, o sea, si no hay una comisión de limpieza, si no hay una comisión de administración, si no hay una comisión de redacción y estructura, si no hay, o sea, si cada quien entra y sale como mejor le parece y dice y hace como mejor le viene a cuento, pues entonces pasa eso, que se ve ahí un tiradero, sí, un dimes y diretes, sí, porque no hay una estructura. ¿Sabes lo lamentable? O sea, ahí se nota que es un movimiento muy orgánico, sí, que brota así. Pero yo creo que a todo mundo nos extraña que un movimiento que tiene una raíz una raíz que es deleznable, porque en la raíz está la desatención del Estado, la falta de una justicia expedita, está la violación a los derechos humanos, está la no rendición de cuentas. O sea, en la raíz de este movimiento justificaba en mucha medida muchas de las expresiones de la propia Yesenia, que mentaba madres y que todo el mundo decía, no, pues pobre mujer. Y hay incluso quien ha justificado que rompan esto, que pinten lo otro. No, pues pobres mujeres están desesperadas. ¿Qué duele más, la pérdida de una vida o que te rompan que te den un cristalazo? Pero ahora todo eso, que de alguna manera uno hacía un intento por ponerse en el zapato de estas mujeres, todo esto se ha convertido en un teatro del absurdo, en el que todas estas parecen las poquianchis. Entonces dices tú, santo cielo, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Es muy triste realmente y es muy flaco el favor que se están haciendo a sí mismas, peleándolos entre sí, enseñando el cobre. Dice Amelia Salas, falta de respeto total, holgaron la institución, grafitearon, allanaron y ahora se pelean entre ellas. Como dice Gil, no están organizadas. Que el caminante es un vómito de adolescentes. ¿Cuál lucha feminista? Dice, no, pues hay una lucha feminista, eso no se les puede quitar. Otra cosa es que haya surgido de esa manera tan orgánica y no esté organizada, y pues haya quienes quieran llevarse el gato al agua, que es este bloque negro que, bueno, la verdad no estaba en el momento en que las madres de las víctimas y otros familiares de víctimas se quedaron ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, son el grupo de Ni Una Menos, exigió, por ejemplo, que Erika Martínez, otra de las caras visibles de la toma, que es Erika y Yesenia, ¿no? Transparente y entregue los estados financieros de la cuenta a su nombre que se abrió para recaudar fondos para el movimiento. De acuerdo con algunas de las víctimas que están al interior del edificio, otro de los diferendos es que las feministas del bloque negro exigían que no hubiera presencia de hombres en el interior del recinto.
A lo que Yesenia Zamudio respondió que ellos también son víctimas y como tal permanecerán ahí. Y recordemos mucho que el bloque negro siempre es el que ha querido excluir hombres de cualquier, en este tipo de movimientos. Pero esos hombres pertenecen al movimiento Ni Una Menos, porque son los padres, los hermanos, los maridos, los hijos. Entonces, pues ellos empezaron así y ese movimiento de Ni Una Menos, pues alcanza para todos los géneros, para todas las edades. Entonces, bueno, pues esa es desgraciadamente esta malísima, malísima noticia. Bueno, y vamos a terminar ya con algo intrascendente, pero quiero que me den su opinión, la neta, quienes pudieron ver la ceremonia del grito, quiero que me digan la verdad. O sea, ¿a ustedes les pareció que el vestido de la esposa del presidente era... porque aquí ya saben, aquí todo el mundo les dice preciosa, una palabra preciosa a la esposa del presidente. Hay quienes se han metido con ella diciendo que su vestido parecía un flan. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esta polémica? Pero se les hace justa esta crítica a la esposa del presidente. El hecho de que llevara un vestido blanco, parece que llevaba mariposas, Pues la verdad es que yo creo que normalmente, y esto es algo que va con el cargo, bueno, no con el cargo, sino con el matrimonio con el presidente de la República, ¿no? Pues se les ve mucho a las mujeres en las cenas oficiales, en los momentos oficiales, y no hay país en donde no se haga un comentario acerca de lo que lleva vestido y el vestido que lleva, los zapatos, la bolsa, el peinado de la esposa del presidente o del primer ministro de cualquier país. ¿Por qué? Pues porque es parte de lo que le gusta a la prensa rosa, a la prensa del comentario, del chisme y de esta frivolidad, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces ya es como un deporte en todo el mundo. Incluso en Europa hay una lista de las mejor vestidas, ¿no? De las esposas mejor vestidas. No sé por qué no se ha hecho también una lista de las mejor vestidas de los consortes de las primeras ministras o presidentas de los países, porque tal vez a nadie le interese qué tipo de traje lleva, de qué marca o quién le cosió el traje, quién es el sastre del presidente de la República, ¿no? Pero pues en esta ocasión Beatriz Müller lleva un vestido que me parece que es de tejido muy artesanal, sí, ¿no? es de un diseñador mexicano. Sí. El peinado creo que y el son vestido. Diseñadoras. Sí. Y aquí comparan, ¿no? El vestido de la gaviota con la de Beatriz Müller. Digo, ¿saben qué? En este mundo nunca nos vamos a poder deshacer de los frívolos. Sí, Y de las frívolas que van a querer meterse con el vestido dice María Zambrano, tal vez tenga algún significado el degradado de colores y los bordados. El del año pasado lo hizo un señor mexicano sorprendido porque lo contactó. Mercedes Morales dice, desgraciadamente estamos acostumbrados a que siempre postaban un vestido de marca. Dice Antonieta Carlos, ¿tan importantes los trapos? Dice Adriana Soleno, lo que se ponga la señora Beatriz a los Contreras siempre les parecerá mal. Eso es cierto.
Guadalupe Fregoso, deberíamos dejar de hacer ese tipo de valoraciones a las mujeres. Deberíamos valorar a una mujer deberíamos valorar a una mujer por cómo condenar a quienes valoran a una mujer por cómo se visten. Hay tantas cosas importantes de qué hablar. Dice Manuel Casas, parece que trae una mariposa monarca en los bordados. Dice Carmen Oro, lo mezquino es que le comparan con una mujer contratada de catálogo. Dice Elena Suárez, para mí se ve bien, de acuerdo a la austeridad de su esposo. Ya no vemos marcas. Y ¿saben qué? A pesar de todo lo que digan ustedes, los enemigos del presidente o los frívolos van a seguir incordiando a la primera dama. Y además, ¿por qué coño la... Esta está buenísima, dice. Los chairos ardidos por critican el vestido de Beatriz Gutiérrez Müller también. A ver, también a la gaviota que se le criticó así porque dejen de mamar palo, dice. No recuerdan el pinche vestido de Fiona. ¿Qué Bueno, país? Pues mira, sí, el vestido estuvo a cargo de las mexicanas Celsa y Luciana Correa. O sea, son diseñadoras mexicanas y que basan sus expresiones en temas nacionales, ¿no? Pero a quienes no les ha gustado, pues tienen su derecho de decir que no les ha gustado. Es una foto pública, es un evento público, y como yo lo veo es que la frivolidad... Y luego un chef que la comparó con... Y luego tuvo que pedir disculpas para darle un sicón. Lo que pasa es que ese meme se pasaba a ofensivo, ¿no? Porque recordemos lo que se ha dicho, no lo voy a repetir, pero tiene que ver con otro tipo de estupidez que han lanzado en los medios en otras ocasiones, ¿no? Entonces ya se pasaba bastante. Dice Antonieta Carlos, y la narrativa de los vestidos desvía la atención de los gastos o ahorros o despilfarros y o de las mentadas de la ciudadanía, efectivamente. Mira, este comentario de Antonieta Carlos, a mí yo coincido completamente con ella. Se desviaba la atención de otros temas centrales, pero ¿saben qué? Insisto. Pero además otra cosa importante, yo creo que el presidente de México sabe muy bien que las críticas, las sornas, las burlas, vienen con el terreno, vienen con el cargo, y ni modo, y todas las primeras damas, incluida esta que no es primera dama, no se van a salvar de estas críticas, porque ya saben que los mexicanos somos santo cielo, somos criminales a la hora de criticar. En cualquier caso, yo creo que se le podrá criticar mucho a Beatriz. ¿Pero por qué se le podrá criticar? Bueno, por su estilo, como se viste, como su peinado, pero ¿y qué? Que se vista como quiera, que se ponga los trapos que quiera. Lo importante es que es una mujer independiente, es una mujer culta, es una mujer que ha hecho hasta lo imposible por no meterse en enredos políticos y que es madre de uno de los hijos del presidente, que incluso han llegado a agredir en vuelos comerciales. No, a mí lo que me parece más tonto de todo, que puede llegar incluso a la estupidez, es que con tal de criticarle, incluso dicen que por qué, si no es primera dama, está ahí en el balcón presidencial. Entonces dices, perdón, pero ese no era el significado. O sea, decía, lo que se dijo fue que no era primera dama porque no hay nadie más que otra. O sea, no es que haya una dama que esté por encima de todas las demás. Uh-huh. No hay segundas damas o terceras damas. O sea, que todas las mujeres son iguales y no hay por qué clasificarlas de esa manera. Y esa era la idea. Entonces, también porque ella se dedica a sus tareas profesionales y no a administrar algún changarro federal como las anteriores esposas o
Angélica Rivera, ¿no? Que todas administraban el DIF, ¿no? Cosa que a veces era peor el caldo que las albóndigas, poniendo ahí a administrar a gente que no tenía ni idea de cómo administrar algo tan asombrosamente complicado. Me dice Carmen Oro, ya le sacaron sus trapitos al sol al chef Chostorisky, recibió dinero del CONACYT, Manuel Casas, y el chef resultó que recibió una beca del CONACYT, ya quedó más quemado aún. Wow, esto no lo sabía, sácatelas, por andar de hocicón. Bueno amigos, hasta aquí llegamos hoy, los esperamos mañana, otra vez en punto de las 14 horas, gracias por acompañarnos, gracias por darnos Muy su amables like, a todos. y coman rico si no han comido en Europa, por favor, duerman, descansen, los esperamos mañana nuevamente y les mandamos un abrazo, cuídense mucho, por favor. Hasta mañana.